Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Otra vez nos reencontramos para compartir juntos una nueva emisión de Sanamente. Nos acompaña gentilmente, como en cada oportunidad, el licenciado Homero Arnold. Él es psicólogo y psicoanalista. ¿Cómo estás, Homero? Muy bien, Gisela, muy bien. Bueno, hoy vamos a abordar el tema goce. Y como siempre, al inicio te pedimos una definición. Bueno, estaba viendo las imágenes que vamos a ir viendo ahora. El término goce, recuerden, el goce es un concepto que no refiere al gozar en términos de satisfacción. Claro. Aunque esté en juego la cuestión de la satisfacción o la insatisfacción o el placer o el displacer, digamos. Si bien es un concepto que, si se quiere, toca una sustancia que en el humano está dando vuelta, que tiene que ver con, si se quiere, lo que Freud lo nombraba como el monto de afecto, el quantum, la libido, todas formas de decir, es decir, esa sustancia que en lo humano está presente en todo lo humano, en la cultura. De hecho, el texto Malestar en la cultura, un texto muy importante de Freud, habla de eso todo el tiempo. Pero claramente la lectura que hace es una lectura que hace Lacan, y que Lacan lo usa como concepto porque le viene bien para un montón de cuestiones clínicas. Por ejemplo, primera, para poder nombrar un síntoma. Bien. Porque claramente, a ver, lo que quiero decir, hay un capítulo que nosotros hablamos, creo que en el programa anterior hablamos de fantasma. Entonces vamos a pensarlo en términos de esa sustancialidad que vive en lo humano, que lo llamamos goce. Si se quiere, primera definición que propongo es esa sustancialidad que no tiene que ver con la materia, no tiene que ver con algo material, tampoco tiene que ver con algo espiritual, sino tiene que ver con otra cosa, que vive en lo humano y que tiene un medium, si se quiere, preferido para poder eso vivir, digamos, de una manera. Lo voy a poner así, en esos términos. Ahora, en relación a el goce, no es lo mismo, o sea, que hay goce, por ejemplo, en el síntoma. Pero no es lo mismo el síntoma que el fantasma. ¿Cuál es la diferencia entre un síntoma y un fantasma? En términos de esa sustancia, es que el síntoma siempre da displacer a la conciencia, a la voluntad, a esa parte que nosotros llamamos la que supuestamente controlamos y regulamos. O sea, que es algo que se vive como algo de displacentero. Justamente te iba a preguntar, la relación del goce con el placer y el displacer. Bien, lo fantasmático sería del lado del placer. Todas las interpretaciones, todo lo que tiene que ver con el fantasma, con la matriz de significación, tiene que ver con lo placentero. Es decir, es una forma de orientarse. Perfecto. De qué lado va el síntoma, de qué lado el fantasma. Ahora, ojo que digamos, hay algo que le sirve mucho a Lacan, pienso, para leer estas cuestiones, que algo que está del lado, que pudo haber estado del lado, digamos, de lo placentero, puede pasar a formar la parte, ser algo que tiene que ver con el goce, que tiene que ver con lo displacentero. Por ejemplo, me acuerdo de un texto, creo que yo ya lo había comentado esto, pero es un texto de Abelardo Castillo, que se llama El que tiene sed. Sí. Que era que él decía, creo que era el capítulo de la copa 11 o 12 era, sí. Que algo que él empezaba, es la historia de alguien que es alcohólico, es un relato como de Abelardo, es un relato impresionante porque te encontrás con, te mete, hasta te marea, digamos, leerlo, el texto, que él decía que la copa número 12 a él se le producía algo que no podía volver atrás y que iba al displacer completo. Es decir, que hasta la número 12 se venía o se mantenía de este lado, del lado del placer. Ese era el límite. O sea, que ahí que uno puede decir que fíjense cómo eso sustancial puede, no tanto sustancia como
no en tanto el alcohol como en este caso, pero hay algo que puede producir un viraje en relación de algo que tiene un valor de placentero, puede pasar a ser displacentero. Un ejemplo más cotidiano, no es lo mismo comerse 1 kilo de asado que comerse 20, digamos, claramente. Eso puede empezar siendo de una manera y puede pasar siendo otra. Pero en tal caso, me parece importante ubicar la diferencia entre, digamos, claramente el síntoma estaría más del lado del goce. El goce claramente es vivido desde la conciencia. La paradoja de esto es, bueno, ¿y entonces por qué uno tiende a ir a lo que le es displacentero? Es la pregunta, porque tendría que uno decir que no. Inclusive el fumar, inclusive cualquier práctica que iría hacia ese lugar. Bueno, uno podría decir, evidentemente, esto Freud lo dice de una manera muy que es más popular, digamos, está como más en el decir de todos, que es una pulsión de muerte. La pulsión de muerte no es lo mismo, porque en el cuerpo teórico, digamos, freudiano, eso habría que leerlo de una manera, pero lo que trato es de que vayan precisando y vayan como acercándose a un concepto que es muy importante en relación a Lacan y que lo lee de determinada manera. Vamos a hacer aquí un paréntesis y luego continuamos hablando de goce. Asociate a Megacable y si ya sos abonado, participás por el sorteo de un auto 0 kilómetro, más un sorteo mensual de dinero en efectivo. Visita las bases y condiciones en nuestro sitio web www.megacable.com.ar y selecciona nuestra sede Castelar. Seguí todas las novedades en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como @megacable.castelar y @canal 3 Megacable. Somos Megacable. Conecta con tus emociones. El área va muy bien. No, agradecido estoy yo. Por favor, te invito yo. ¿Seguro? ¡Por fin sacó la tarjeta! ¡Por fin la sacaste! Chopa, me quedo a dormir en lo de Juana. Divertite. Qué lindo le quedan los shortcitos, ¿no? ¡La estamos regalando! ¡La estamos regalando! ¿Y el nieto para cuándo? Papá. Bien esa presión, bien. ¿La pasaste bien? 3 minutos nada más, 5 mínimo. ¿Estás escuchando el motor? ¿Qué te está pidiendo? ¿No te pide...? ¿Cómo? ¿Qué me pide? ¡Pero mete un cambio, por el amor de Dios! Disfruta de los mejores partidos con el Pack Fútbol y no te pierdas nada. ¿Todavía no lo tenés? Contratalo ya. Licenciado Homero Arnold, psicólogo y psicoanalista. Contactate por WhatsApp al 11 61 97 56 26 o a través de las redes Facebook e Instagram o del sitio web. Y seguimos aquí en Sanamente junto al licenciado Homero Arnold. Homero, queremos saber dónde se encuentra el goce. Bueno, viste que recién compartí algo que era que esto que llamamos el quantum, la energía, la libido, todo lo que venimos, estos son términos
freudianos, si se quieren, psicoanalíticos freudianos, Lacan lo comenta así, dice que, esto es una lectura mía de lo que él dice, que el medium de esas sustancias son las palabras. El medium del goce son las palabras. Es el poder de las palabras, diría yo. ¿Cómo se llama el poder de las palabras? Goce. Que también pueden estar en el pensamiento, las reflexiones. ¿De qué están hechos los pensamientos? Claro. Inclusive de qué está hecha una imagen, si hay que transmitirla, si hay que poder decirla. Es decir, de palabras. Y podemos ver una imagen a partir de las palabras. Si no, no podríamos verla, no podríamos distinguir. Serían toda una cuestión de colores que no nos dirían nada. ¿Se entiende? Es decir, que para ubicar, te cuento que la palabra, cuando dice, la palabra tiene un poder. Claro. ¿Y cuál es el poder? Es este medio, esta sustancia que tiene que ver con el poder hacer a que algo tenga el carácter de lo traumático. Un ejemplo sencillo, uno podría decir, me imagino que todo el mundo vio, casi todo el mundo que vio, que la película Volver al Futuro, una película que ya es un clásico, una trilogía. El protagonista, que se llama Marty McFly, tenía una palabra que era capaz de sacarlo a él y ponerlo en riesgo a su persona y su generación, es decir, sus antepasados, que era la palabra gallina. Fíjense que la palabra gallina en él contenía ese poder de hacerle eso. Era algo que le hacía eso y ese era el poder que implicaba. Esto que parece de ficción, para nada lo es. Lo hacemos, sucede todo el tiempo. Por lo cual, por eso digo que por lo cual me parece importante puntuar que ¿dónde se localiza el goce? En las palabras. No hay otra forma de que que ocurra de otra manera. Muy importante, Homero, aclarar esto, y queremos preguntarte cómo opera el goce en el cuerpo. Bien, ahí yo diría, ¿qué cuerpo? Porque uno diría, ¿el cuerpo del organismo, el cuerpo de la medicina o el cuerpo que nosotros pensamos? Porque de lo que se trata, por ejemplo, y acá traigo algo que tiene que ver con lo anterior, cuando hablábamos de los estudios sobre la histeria, cuando Freud, el descubrimiento freudiano de decir que había síntomas conversivos, él siendo neurólogo, que estaban por fuera de la medicina, es decir, que había una parálisis de un brazo, donde lo que estaba en juego en la parálisis es la palabra brazo, como era entendida o como esa persona lo entendía. Porque si vamos a las cuestiones, biológicas, el brazo empezaba en el sistema nervioso central, iba al sistema periférico y a la médula, y de ahí, ¿se entiende? Es decir, tiene todo decir brazo implicaría afectado, implicaría un montón de otras cuestiones que son distintas al brazo en términos desde el hombro hasta la mano. Claro. Por lo cual, lo que está hiperpotente, él decía de una hiperpotencia en esa zona, que es el brazo, que hacía que, por ejemplo, podría paralizarse. Miren el poder de la palabra, el poder que pasa por las palabras. Por eso uno puede tener un síntoma. Uno tiene un síntoma porque hay algo de la palabra que pasó y algo empezó como a acumularse, se hizo hiperpotente y que hace que determina. Eso le provoque para uno displazar. ¿Qué tipos de goce tiene Lacan? ¿De qué goces habla? Él habla de muchos goces. No está el goce fálico, el gocentido. No me voy a meter mucho en eso porque sería como me llevaría a tener que definir qué sería el gocentido, qué sería el goce fálico, y eso me parece que confundiría, él refiere, lo que sí voy a decir es que él refiere o toma ese concepto para ir viendo cuáles son los fenómenos de las palabras y cómo nombrar, cómo pasa ese goce
de qué manera, cuáles son las variaciones del cómo pasa ese goce sobre las palabras, es decir, cómo hace medium las palabras para eso. Pero hay, obviamente, y hay que ver que durante tantos años de enseñanza de él fue variando eso, porque también su teoría fue cambiando en relación a lo que leía de lo que leía de la experiencia, si se quiere, de una sesión con un paciente. Es decir, él daba vueltas sobre eso, que es lo que sucede en el encuentro con un otro y en el análisis, en la experiencia de palabra, digamos, tan particular que es la experiencia del psicoanálisis. Homero, se nos terminó el tiempo, como siempre, un placer y muchísimas gracias, como siempre, por todos tus conceptos. A ustedes también les agradecemos y nos estamos viendo la próxima en una nueva emisión de Sanamente. Chau, que estén bien.